En este video trabajaremos algunos ejercicios sobre las ecuaciones ordinarias y los parámetros de cada una de las cónicas que hemos visto. En este primer ejercicio trabajaremos con una parábola que tiene una directriz dada por esta ecuación y su foco se encuentra en menos 2,0. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de determinar si la parábola es vertical, es horizontal y hacia dónde abre. También tenemos que ver si está centrada, si su vértice está colocado en el origen o no, para poder tratar de determinar su ecuación. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujarla, dibujar esta recta, dibujar el foco y tratar de determinar su ecuación a partir de esos elementos. En este esquema he representado a la directriz, que es x igual a 2. Si nos fijamos, es una recta vertical que cruza en el punto 2,0. El foco, lo he puesto de este lado, está en el punto menos 2,0 y lo que podemos ver es que por la posición de la directriz y del foco, la parábola tiene que ser horizontal y abrir hacia la izquierda. Además, podemos notar que existe una cierta simetría. Si yo considero el origen de coordenadas, que sería este punto, entonces veo que para llegar a la directriz tengo que desplazarme 2 unidades hacia la derecha y para llegar al foco tengo que desplazarme 2 unidades hacia la izquierda. Recuerden que el vértice de una parábola se encuentra en el punto medio entre el foco y la directriz y que el parámetro P tiene el mismo valor si yo me muevo desde el vértice hasta la directriz o desde el vértice hasta el foco. Entonces, en este caso, nuestra parábola además estará centrada o tendrá su vértice en el origen. Entonces, la parábola será como la estoy dibujando aquí. Abrir hacia la izquierda es horizontal, tiene su vértice en el origen y pudimos ver que nuestro parámetro P es igual a menos 2. Recuerden que es negativo porque la parábola abre hacia la izquierda. Entonces, con todos estos datos ya podemos plantear el tipo de ecuación que tendrá esta parábola. Si ustedes recuerdan, vimos ecuaciones para parábolas centradas o con su vértice en el origen y fuera del origen y que fueran horizontales o verticales. Entonces, en este caso, la ecuación será de la siguiente forma, en donde podemos ver que la variable que está elevada al cuadrado es y, precisamente porque es horizontal, y ya nada más nos falta sustituir el valor del parámetro P que ya conocemos y es igual a menos 2. Entonces nuestra ecuación que describe esta parábola será y cuadrada igual a menos 8x. Entonces, si se fijan, a veces haciendo un dibujo es muy sencillo encontrar la ecuación teniendo en cuenta si su vértice está o no en el origen y el valor del parámetro P. Veamos este otro caso, nuevamente una parábola, pero ahora observamos que su vértice no se encuentra en el origen. Está fuera del origen y nos dan la ecuación de la directriz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer un esquema para determinar si la parábola es horizontal, vertical y poder entonces plantear la forma que tendrá su ecuación. Aquí ya he representado el vértice que se encuentra en menos 3, menos 1 y la directriz que es una línea horizontal. Entonces lo que podemos ver es que la parábola tiene que ser vertical, pero además tiene que abrir hacia abajo porque siempre va a estar del lado contrario al que se encuentra nuestra directriz. La ecuación que tendremos en este caso va a incluir en los términos de x y y estas coordenadas del centro. Entonces no tendremos una ecuación tan sencilla como en el ejemplo anterior, pero tampoco va a ser tan complicada porque hemos visto que simplemente hay que añadir a cada una de las variables los valores de las coordenadas del vértice. Entonces la ecuación de esta parábola será de esta forma, donde la variable x es la que está elevada al cuadrado por ser vertical, y h y k corresponderán a las coordenadas del vértice, que en este caso son menos 3 y menos 1. Al sustituir esos valores lo que tenemos es esta ecuación. Entonces lo único que nos falta por determinar es el parámetro P. Entonces dijimos que el parámetro P es la distancia del vértice al foco, que aquí no lo tenemos, y esa tiene que ser exactamente igual que la distancia del vértice a la directriz. Y esa sí la podemos
ver, lo podemos ver directamente del dibujo, también la podríamos calcular. En este caso, para que sea más sencillo, la vamos a ver directamente de la gráfica. Entonces, si yo cuento las unidades que tengo que avanzar para llegar hacia la directriz, veo que necesito avanzar 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Entonces, el valor de mi parámetro P va a ser 4 unidades. Sin embargo, el parámetro siempre se mide desde el vértice hasta el foco, y en este caso mi foco va a estar hacia abajo. Aquí ya lo he dibujado, entonces cuento 4 unidades hacia abajo y en la misma línea en la que se ubica el vértice tengo que ubicar al foco. Entonces las coordenadas de mi foco serán menos 3 unidades en X y menos 5 unidades en Y. Y entonces la distancia que hay del vértice al foco es 4, pero es negativa porque mi parábola está abriendo hacia abajo. Entonces P es igual a menos 4 y si lo sustituyo en esta ecuación voy a encontrar la ecuación ordinaria que describe a esta parábola en particular. Y esa ecuación es precisamente esta, x más 3 al cuadrado igual a menos 16 por y más 1. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues primero podemos ver que se resuelve muy fácil si hacemos un dibujo, siempre es más práctico, aunque también lo podemos hacer como vimos en nuestra clase en línea de forma más formal, utilizando las ecuaciones, por ejemplo, de distancia entre dos puntos para poder calcular, por ejemplo, este valor de P, ¿no? Sin embargo, pues siempre es más fácil cuando se pueda, cuando se tengan coordenadas sencillas, tratar de buscar la solución de forma gráfica. Ahora hay que tener cuidado también cuando introducimos los valores del vértice. ¿Por qué? Porque en nuestra ecuación tenemos aquí signos negativos. Entonces tenemos que aplicar adecuadamente la regla de los signos para no tener errores al escribir la ecuación. Entonces para esta parábola su ecuación es esta, vemos claramente que no está centrada en el vértice y a partir de este término podemos encontrar su parámetro P.